Cuando llevas probando un tipo de juego en repetidas ocasiones, sabes reconocer algunos patrones. No necesariamente saber cosas como los tiempos de carga exactos, u otras situaciones que ya entrarían en el nicho más profundo del propio juego. Me refiero a saberse la ubicación de un determinado objeto de memoria, o poder recordar un diálogo, cosas no básicas, pero tampoco tan avanzadas. Era plena época de otoño. La temperatura era amigable de ambos lados, podías salir con pantalones cortos, confiando en un día cálido, pero en ocasiones recibirías una brisa helada por unos minutos. Mi hermano menor y yo, tenemos una Nintendo DS con Pokémon Platino. Compartimos la misma partida, a mí no me generaba desconfianza ya que él no cometía errores como sobreescribir mi partida, solo quería conformar un equipo de los Pokémon que más le gustaban y probar suerte en la liga. Con el paso del tiempo, el progreso se iba completando, hasta que no quedaba nada más que hacer. Un día temprano, tuve que salir de casa para cumplir unos deberes, llevándome la DS conmigo, para entretenerme en el camino. Horas después, mientras regresaba, pasé por una tienda donde vendían varios juegos para mi consola, me llegó el pensamiento de adquirir uno nuevo, ya que, para mí, hacía falta. Desafortunadamente no llevaba suficiente dinero, solo traía lo necesario para algo de comer, la mayoría de mis ahorros los tenía en casa. Se me ocurrió ir a tomar un poco más y regresar a la tienda. Cuando iba pasando por un parque que está de camino a mi hogar, vi a un grupo de personas con algunas de ese en sus manos, y además noté que también unos pocos poseían una Game Boy Advance. Hubiera pasado de largo, pero sus conversaciones me llamaron la atención, estaban jugando las respectivas versiones de Pokémon para esa pequeña consola morada. Estaba dudoso en si debiese hablarles, porque era un completo desconocido, pero no perdía nada intentándolo. Me acerqué con la DS en mis manos, e inmediatamente me recibieron gratamente, preguntándome sobre el progreso de mi partida, conversamos sobre cuánto hemos completado la Pokédex, hablamos sobre la nueva 3DS que Nintendo había lanzado recientemente, y lo que nunca faltaría en una reunión así con Pokémon de tema principal, intercambiamos, e hicimos los infaltables combates con los que tenían una DS. Unas horas después, me hablaron de una actividad que suelen hacer en estas reuniones, que consistían en intercambiar cartuchos y a la semana siguiente devolverlos. Me llamó la atención, todos se formaron para proponer los juegos. Como no tenía otro, propuse el único que tenía. Lo intercambié por dos de la Advance, que le pertenecían a uno de los que más hablaban en el grupo, él mostró su interés en la versión platino ya que nunca lo había probado. Como mi consola era compatible con esos cartuchos, no tuve problema en cambiarlo, además de que uno de estos despertaba mi curiosidad, que era el Pokémon Rubí. Al ser nuevo en la reunión, y para asegurarme que podía confiar en ellos, todos me dieron sus números de teléfono, y ubicaciones de sus hogares, para mantener contacto. Ya habían pasado varias horas, y para mí se estaba haciendo tarde. Respetuosamente me despedí de cada uno y me retiré del lugar. Estaba seguro de que el chico con el que hice el cambio cuidaría bien mi cartucho, ya que veía como su consola y uno de los dos juegos que intercambió estaban relucientes. Sin embargo, no podía decir lo mismo del cartucho de Pokémon Rubí, se notaba una pequeña capa de polvo que al parecer fue parcialmente quitada con los dedos, como si hubiera sido dejado a un lado por un tiempo, incluso sin haberlo colocado en su propia caja. Quitando ese detalle podría pasar como en perfecto estado. Dejé de lado la idea de ir a comprar un juego nuevo, con este intercambio tendría tiempo para entretenerme lo suficiente. No había podido conseguir un cartucho original de Pokémon Rubí en su momento de salida, así que apreciarlo de cerca me resultó muy gratificante. En su lugar había jugado Zafiro en un emulador años después, tengo fresca la memoria de lo que debía hacer en la historia, sabía que podía esperarme, uno que otro Pokémon distinto, y calor en lugar de lluvia. Al llegar a casa dejé mis cosas en una silla que tenía en mi habitación y me dirigí al baño para lavarme la cara. Cuando regresé, vi como mi hermano estaba allí sujetando ambos cartuchos, y con el de Pokémon estaba quitándole el polvo que aún le quedaba con una tela. Se volteó, y me preguntó si los había comprado. Le expliqué lo que hice, me respondió con un gesto de entendimiento, dejando ambos juegos en una pequeña mesa, y regresó a su habitación. Como estaba por anochecer, me preparé algo ligero para cenar, y me puse cómodo en mi silla para probar ambos juegos. Elegí primero el Pokémon Rubí. Introduje el cartucho en la parte inferior de la DS y la encendí.
Después de ver la animación inicial, y pulsar Start, vi como ya había una partida guardada con el nombre del dueño, algo esperable. 7 medallas y poco más de 60 horas. Estaba curioso, la seleccioné y lo primero que recibí fue una pantalla blanca que no me esperaba. Si hubiera tenido la consola muy cerca de mis ojos me hubiera aturdido por un breve momento. A pesar de haberme quedado desconcertado por lo que pasó, percibía que podría tratarse de un efecto de niebla, ya que pude distinguir cómo en el medio había un contorno de color negro, y asumí que debe ser mi personaje. Abrí el menú de opciones, y elegí ver el equipo que llevaba conmigo. Blaziken, Lainun, Suelo y Sharpedo, los 4 variando entre el nivel 40 y 50. Caminé por los alrededores y no podía identificar dónde me encontraba. El terreno era casi en su totalidad blanco, con unos árboles con detalles amarillos claros. En un momento, el brillo en la pantalla disminuyó rápidamente, permitiéndome ubicar el lugar. Estaba a las afueras de Villa Raíz. Di una vuelta por las casas para disfrutar momentáneamente de la canción de fondo, aunque quitando eso, el ambiente se sentía desolado. La vegetación y los edificios eran cubiertos por un brillo que palpitaba su intensidad, y los NPC que deberían estar en las afueras caminando, estaban desaparecidos. Tenía la sospecha de que el brillo podría ser un defecto del cartucho al estar un buen tiempo expuesto sin protección alguna. Me surgieron las ligeras ganas de probar el otro juego, pero al mismo tiempo creía que podría tratarse de un evento secreto que desconocía, lo que me alentó a continuar. Recorrí la primera ruta hasta llegar a Pueblo Escaso y entrar en su centro Pokémon. Mi intención era llegar al PC y sacar otros 2 integrantes para completar mi equipo. Cuando entré al edificio, me presentaron una situación que me convenció de estar en un evento oculto. Había una fila de personas esperando ser atendidas por la enfermera, incluso parecía ser en tiempo real. Sin que yo hiciera nada, el que estaba al frente del mostrador se movió automáticamente de lado, dejando que la fila avanzase. Mi equipo estaba con un poco de vida, así que tuve que ponerme en el lugar y esperar mi turno. Debo decir que se llevó su tiempo, esperé alrededor de 10 minutos. Mientras la fila avanzaba, intenté interactuar con los que estaban al frente y detrás mío, pero no recibía respuesta. Vi como algunos entraban al edificio y se colocaban en la fila, a su vez que otros salían. Me quedé muy interesado en ver de qué se trataba esto, nunca lo había visto antes. Cuando llegué al mostrador no hubo diálogo de bienvenida. La enfermera colocó a mis 4 Pokémon en la máquina y al finalizar solo dijo: siguiente, lo que hizo que me moviera automáticamente fuera de la fila. Ingresé al PC para sacar otros 2 Pokémon para completar mi equipo. Se notaba que habían sido capturados y dejados aquí, ya que todos tenían un nivel bajo. Saqué a los que más me podrían servir y me dirigí a la tienda para ver si ese extraño evento en el centro se repetía. Estaba en lo correcto, otra fila, aunque de menor capacidad. Cuando fue mi turno pude notar cómo los objetos curativos en general estaban con un precio más alto, hasta el doble de su valor. En mi interés de seguir investigando, recorrí las áreas cercanas, y al ver la ruta 103, noté como el río que debería separar en 2 el camino, había cambiado. Era casi en su totalidad arena, apenas quedaban unos charcos alrededor. Cerca de allí se encontraba una de esas pequeñas cubiertas de tierra donde puedes cosechar bayas, pero estas no tenían animación de movimiento, y no eran afectadas por el brillo constante. Interactué con la tierra, me dieron un mensaje de que las bayas ya plantadas se han secado por completo, mostrándome una pequeña animación como si se convirtieran en polvo. Intenté plantar unas cuantas, pero me salió un mensaje: este suelo es demasiado seco para plantar algo. Llegué a la conclusión de que podría tratarse del Pokémon legendario de esta edición, ya que hacían énfasis en el calor. Algunas personas en las rutas me daban comentarios sobre las elevadas temperaturas, incluso algunos cortaban sus mensajes a medias por el cansancio. Yo creería que sería como Zafiro, allí te muestran solo un cambio de clima, pero no agregan cosas como cambiar los diálogos de los NPC o efectos nuevos en la pantalla. Esto tiene más detalle. Ingresé al menú de mi equipo para ordenarle a Suelo usar vuelo y ver en qué parte del juego se dejó. El mapa me dejó extrañado. Se notaban ligeras diferencias. Lo más evidente era que el tono verdoso de la tierra era un poco más anaranjado. Arrecípolis estaba marcado como no visitado. A pesar de que tenía en mi posesión el movimiento buceo, ni Sharpedo ni ningún otro Pokémon del PC lo tenía aprendido. Me sentía extrañado. Se supone que Groudon se libera cuando tú ingresas en el fondo del mar y ves de primera mano su despertar. Todos los efectos en el clima deberían ser posteriores a eso.
¿Cómo se activó sin antes haber usado buceo? Quizás el dueño del juego nunca supo cómo se usaba el movimiento, pero eso no explica por qué el clima ya estaba presente. Seleccioné Ciudad Calagua como destino. Al llegar, la música tétrica de fondo perteneciente al clima caluroso comenzó a sonar. Un detalle que se me había pasado por alto fue que mi equipo estaba recibiendo daño, no había hecho un solo combate desde la última vez que los curé, pero la mayoría tenían un poco de vida menos, exceptuando a Blaziken, que no había sido afectado. El centro Pokémon tenía casi el doble de gente haciendo fila, y los precios de los objetos curativos de la tienda triplicaban su coste. Tomé la decisión de ir a las ciudades más distanciadas de Arrecípolis para curar a mis Pokémon, aprovechando una menor fila, y los precios de los objetos no deberían estar tan altos. El dinero que tenía me alcanzó para una cantidad considerable de pociones, revivires y unas escasas antiquemaduras. Regresé a Calagua, y usé Surf para ir a la cueva donde Groudon se despierta, para ver qué habría ahí. Por lo general, en esta parte los entrenadores en el mar son bastante molestos por la cantidad que hay dando vueltas, pero ahora no había nadie. Tampoco me encontré con muchos Pokémon salvajes en el trayecto, pero con los pocos que me crucé, tenían un detalle: comenzaban la pelea con un poco de vida menos, hasta llegaban a padecer el estado de quemado. Le enseñé buceo a Sharpedo y me adentré en la cueva marina. En la entrada estaba el submarino que el equipo Magma utiliza para llegar hasta aquí. Mientras iba avanzando, me encontré con varios miembros que se supone tendrían que cortarme el paso, pero estos yacían bajo una capa de tierra, junto a unos gráficos de Maitienas, también enterrados. Ninguno se movía de su lugar, no miraban a otro lado, ni me contestaban si interactuaba. Llegué rápidamente al final de la cueva, y mi personaje se detuvo unos segundos, para comenzar a caminar hasta el pozo de lava que se encuentra en el centro. Magno y Aquiles estaban allí, este último estaba igual a los miembros que me encontré antes, en el suelo, con un poco de tierra encima. Magno se encontraba parado justo al frente de la lava, sin voltear a verme, dijo algo. Tenías razón. Debiste detenernos. Creo que ya es demasiado tarde. El humo alrededor se dispersó, un terremoto comenzó a azotar la cueva, y en un movimiento rápido Magno cayó a la lava, lentamente hundiéndose y desapareciendo. El rugido de Groudon se escuchó con bajo volumen, como si estuviera en algún lugar lejano. Esa escena me dejó impactado, no esperaba ver algo así. Intenté conversar con Aquiles, sin resultado alguno. Guiándome por el rugido anterior, me dirigí a la cueva ancestral para enfrentarme a Groudon. Mientras más me acercaba a Arrecípolis, los Pokémon salvajes que se me aparecían comenzaban a pelear estando quemados y con menos de la mitad de la vida, ni llegaban a atacar por el clima que les ocasionaba demasiado daño. Mis Pokémon también se veían afectados por esto, tuve que curarlos cada cierto tiempo. Durante el trayecto me dio curiosidad el por qué estaban pasando tales sucesos. Tenía que recordar los patrones que vi en todo este tiempo que estuve jugando. Que yo sepa, esta clase de juegos poseen capacidad de un reloj interno, para manejar eventos en tiempo real. Será suposición mía, quizás, mientras que el último evento activado del juego fue que el equipo Magma había partido en el submarino a despertar a Groudon, el juego fue dejado de lado, pero el reloj siguió corriendo, y con él, los eventos aún continuaban, con o sin el protagonista. Me parecía algo muy alocado para un juego de la Game Boy Advance, que sea capaz de alterar por completo la historia, pero de todos modos era solo una deducción. Cuando salí de las profundidades, vi esos cambios que ya me veía venir después de todo lo anterior, ni una sola persona en los alrededores, y los edificios tenían sus puertas cerradas. Pequeñas líneas rojas de lo que puedo intuir que era lava, caían por las rocas que rodeaban la ciudad. Cuando entré a la cueva y di un paso adelante, una serie de terremotos leves bloquearon la entrada. Al avanzar, iban apareciendo los mismos amontonamientos de tierra que en la cueva anterior, ahora con entrenadores normales, algunos estaban en una escala de grises. Cuanto más me acercaba a las profundidades de la cueva, más terremotos aparecían, hasta que llegué a lo que suponía que era la última sección. Identifiqué que ahora los sumergidos en la tierra se trataban de mi rival, el líder de gimnasio de Arrecípolis, y el campeón. Todos sin color. Justo adelante me encontré con Blasco, y para sorpresa mía, él estaba de pie, dándome la espalda, se acercó a mí, junto con una caja de texto y a una velocidad reducida. Todos lo han intentado, pero han fracasado. Solamente quedamos nosotros, ¿puedo confiar en tu ayuda? Por favor.
Después de decirme eso, se alejó. Ya suponía lo que me esperaría, curé lo más que pude a mi equipo y lo seguí. Bajé al último piso, la niebla se había disipado, y allí estaba Groudon, enfrente de Blasco. Me acerqué y comenzó la transición de inicio de batalla, sin ninguna secuencia de preparación. Era Blasco y yo, contra Groudon. Blaziken junto a Magneton salieron a pelear contra un legendario de nivel 90, cosa que no esperaba. El clima había cambiado, en vez de ser día soleado, el texto decía que el magma tomó el control del campo, dañando ligeramente a Blaziken, pero se multiplicó en el caso de Magneton, dejando su barra de vida casi a la mitad. Fue un combate largo, no porque estuviera nivelado, sino que era una diferencia de 11 Pokémon contra uno solo, y todos fueron cayendo de a poco. Aparte de la diferencia de nivel, el clima los dejaba muy vulnerables. Blasco tomó el lugar cuando debilitaron a todo su equipo. Mi último Pokémon fue derribado, lo que hizo que yo también me pusiera enfrente. Groudon obtuvo otro turno para atacar, lanzando una llamarada a Blasco, y luego a mí. Ambos caímos como si se tratara de un Pokémon, y no salió ningún mensaje diciendo que ya no me quedaba nada para seguir luchando. El juego salió de la pantalla de combate, ahora había dos gráficos de tierra en donde estaba parado. Un difuminado a un color rojo intenso apareció, haciendo que dejara la consola de lado. Mi hermano me habló desde el otro lado de mi habitación, sorprendiéndome ya que no me enteré desde cuando estaba aquí. Le pregunté cuándo fue que entró, y me contestó que desde que vio que iba a luchar contra Groudon, venía a avisar la hora ya que era demasiado tarde. Había perdido la noción del tiempo, eran casi las 2 de la mañana. Él me dijo que también estaba atento mirando desde atrás qué pasaba con el juego, y me preguntó algo que me dejó consternado. ¿No sentías olor a quemado hace unos momentos? Agarré la consola de vuelta, y pude sentirlo, la parte de atrás había elevado su temperatura. Quizás ya estaba así desde hace rato, pero no me habría dado cuenta. Aunque ese tal olor no estaba. Tal vez fueron las horas de uso. ¿Llevas jugando desde que llegaste a la casa?, dijo mi hermano. No le contesté por estar pensando. La pantalla roja fue desapareciendo, dándome una vista aérea de Villa Raíz, aunque había algo que no cuadraba. Alrededor del pueblo había unos pequeños bordes blancos como si fuera una foto, y junto a él, lo que parecía ser arena estaba dispersada en pequeños píxeles, una Pokébola rota en la parte izquierda, y a la derecha, quiero pensar que eran rocas amarillentas enterradas en cenizas. Luego de unos segundos, el juego se reinició. Quise volver a jugar, pero me había olvidado de un detalle, no había guardado en ningún momento desde que comencé a jugar. Creo que sería mejor dormir. Mi hermano regresó a su habitación y yo fui a descansar. Pasaron varios días desde que probé ese juego, y ya era hora de devolverlo. No le comenté nada al dueño, él tampoco me mencionó algo en estos días, tal vez lo volvió a guardar y aún seguirá sin usarse. Mi hipótesis del reloj interno podría llegar a ser acertada, aunque no creo poder quitarme esa duda por ahora. Sin embargo, he olvidado contar una cosa. Cuando mi hermano me mencionó la posible razón de la temperatura de la consola, me había quedado pensando en esto. En fines de semana, he tenido sesiones de muchas horas, más que las jugadas con ese cartucho, y con juegos de la propia DS, que deberían ser más demandantes. Jamás ha pasado una subida de temperatura tan notable. Un juego de esa clase no debería ni estresar un poco a la consola. Aunque da igual a este punto, probablemente no lo volveré a ver. Pero después de ver cómo terminó, entiendo que sería lo mejor.